Hola a todos. Hoy es martes, 14 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo Larry Wilkerson. No podías recordar mi nombre, ¿verdad? Has estado disfrutando de la vida. Bueno, no necesariamente. Déjame que te cuente. You've been enjoying your life. Yeah. Oh, not necessarily, let me tell you. I Sudé con el electrocardiograma. Yeah. Larry, the fight is going on in Larry, la lucha continúa en Asia Occidental. Estados Unidos va a volver a entrar en la guerra. El bloqueo, como anunció Donald Trump ayer, va a restablecerse. Y el enfrentamiento sigue entre Irán y Estados Unidos. Hubo muchos objetivos atacados anoche y la noche anterior, en el sur y en el oeste de Irán. Ayer vimos muchos videos que llegaban desde Irán. En cambio, apenas vimos nada procedente de Jordania, Kuwait o Bahrein. Y uno de esos videos de Irán era este, grabado en la zona de Sirik. Sí, ahí se ve la explosión en el área de Sirik, en el sur de Irán. happening in the Syrian area, in the southern part of Iran. I'm going to bring up the map here to Voy a mostrar el mapa para comentar cuáles han sido los objetivos hasta ahora. Los de anoche están marcados aquí. Y, como se puede ver, en la parte sur de Irán, en las zonas este y oeste del estrecho de Hormuz, aparecen Bandar Kangan y Bandar Abbas, la isla de Keshm, la zona de Sirik, Sham, Chask y Konarak. Esos fueron los ataques de anoche. Y luego tenemos el mapa de la noche anterior, que fue el que usaron básicamente. Anoche todo se centró en los cazas que fueron allí a golpear los objetivos, mientras que la noche anterior los ataques se realizaron con sistemas HIMARS desde Kuwait y Bahrein. Como se ve aquí, los objetivos son completamente distintos. El patrón no tiene nada que ver con el de la noche anterior. The pattern is totally different the night before last night. It was all about the western part of Iran using HIMARS. Todo giraba en torno a la parte occidental de Irán, usando los HIMARS en Kuwait. Y en Bahrein alcanzaron algunos objetivos cerca del Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz. Esos fueron los objetivos por parte de Estados Unidos. Luego tuvimos la respuesta iraní aquí, y básicamente se centraron sobre todo en las zonas de Jordania, en el aeropuerto. Sí, aquí en Jordania. Atacaron los HIMARS en Kuwait, en la frontera entre Irak y Kuwait, y la quinta flota en Bahrein fue alcanzada. También tuvimos la base aérea de Al Udeid en Qatar, y dos puntos importantes en Omán, que antes no eran objetivos de los iraníes. Han decidido cambiar sus objetivos en lo que respecta a Omán. Their targets when it comes to Oman. Oman was the only country that was not attacked during the 40 Omán fue el único país que no fue atacado durante los 40 días, 39 días de guerra, pero alcanzaron el radar estadounidense de largo alcance y el puerto logístico de la Marina de Estados Unidos en Dukm, en Omán. Y por último, tenemos algunas imágenes que llegan desde Jordania, porque según lo que hemos visto en el comunicado del gobierno iraní, los objetivos principales en Jordania eran que el ejército iraní, o la Guardia Revolucionaria, atacó la pista de mando y control en la base aérea estadounidense en Jordania, y el otro objetivo era uno de los refugios de drones. Eso ocurrió la noche antes de la pasada, pero anoche empezaron a aparecer algunas imágenes. La pregunta es, ¿qué está pasando con el sistema de defensa aérea? Mira estas imágenes, Larry. You see, the interceptor goes up to hit. Ves cómo el interceptor sube para alcanzar el misil, y ves el misil pasar de largo y dar en el objetivo. En este video no hay ninguna interceptación. Durante más de un minuto, al menos 4 misiles impactan en los objetivos en Jordania, y ninguno de ellos es interceptado en este video. Y aquí está el otro. Es el segundo. Los interceptores están saliendo. Y este es el tercero. Sí, aquí está el cuarto. Yeah, here is the fourth. There was no interception. No hubo ninguna interceptación. La última vez que hablé con el profesor Ted Postol, me dijo que la eficacia o la tasa de interceptación del sistema Patriot es inferior al 4%.
2%, 1%, algo así. Y hablé también con Andrei Martyanov, y según él, estaría entre el 20 y el 30%. Y en este video no hemos visto ningún tipo de interceptación. Así que Larry, esta es la situación ahora mismo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando? Y en cuanto a Donald Trump, volviendo al tema de la guerra, de alguna manera parece que siente, no sé, ¿qué siente él, militar o estratégicamente, para querer volver a la guerra? Fundamentally, Nima, I couldn't begin to tell you what Donald Trump. Sinceramente, Nima, no sabría ni por dónde empezar para decirte lo que siente Donald Trump. Donald Trump se ha convertido en un enigma, además de estar trastornado, además de sufrir claramente algún tipo de megalomanía indescriptible por lo que está haciendo al mundo y a este país. Pero retrocedamos un momento. He visto todas las presentaciones de Ted Postol 3 o 4 veces. Lo que él dice, y lo que yo entiendo que está diciendo, y esto es solo un pequeño aspecto táctico de este conflicto, es que los PAC-2 y los PAC-3 no sirven para nada. Lockheed Martin y FRTX, antes Raytheon, están intentando desesperadamente ocultarlo. Mienten descaradamente. Los PAC-2 y los PAC-3, en lo que respecta a interceptar misiles balísticos sofisticados o simplemente misiles balísticos, no funcionan. En otras palabras, no tienen contramedidas ni acciones que puedan tomar para frustrar un sistema de defensa aérea. Los PAC-2 y PAC-3 no pueden con ellos, punto. Creo que la tasa de éxito no llega ni al 4%. Ahora bien, Lockheed Martin no quiere que nadie sepa eso. Estados Unidos tampoco quiere que nadie lo sepa, sobre todo personas como Zelensky y los europeos que siguen apoyándole, porque él va a construir esos sistemas en su propio país, con un enorme coste, tiempo y esfuerzo. Si alguna vez llega a hacerlo, que no creo, estará construyendo un sistema obsoleto. Ahora, veamos algunos aspectos más tácticos del asunto. No son realmente importantes, salvo porque muestran la absoluta falta de un enfoque estratégico real por parte de Estados Unidos. HIMARS es todo un conjunto de sistemas. Es un sistema que incluye lanzacohetes múltiples, que alcanzan unos 15 o 20 kilómetros y con alcance extendido, incluso más lejos. Y también está el ATAC-MS. Es una sola familia, el ATAC-M, dentro del sistema HIMARS. Así que, cuando decimos HIMARS, estamos hablando de un abanico de armas que van desde cohetes tipo artillería hasta misiles, con alcances que van desde 15 kilómetros hasta 500, en el caso del ATAC. Por eso, HIMARS no se está tratando de forma separada o precisa, se está mezclando con todo tipo de cosas. Pero en resumen, ¿sabes por qué estamos usando HIMARS? Porque no tenemos otra cosa. Tenemos barcos navegando, Nima, barcos en misiones, con sus contenedores vacíos, sin misiles dentro, porque no tenemos misiles que ponerles. Piénsalo un momento. Piensa en otras amenazas parecidas que podrían materializarse alrededor de Taiwán, o en cosas como que Putin se enfade de verdad en Europa y haga más de lo que está haciendo ahora. Muchas gracias. Está derrotando claramente a Ucrania. No lo parecería, viendo la campaña de propaganda que tenemos desde París, Berlín y todos los demás sitios, incluido Washington. Pero está ganando de forma contundente, y es solo cuestión de tiempo que esa ventaja deje a Ucrania tan contra las cuerdas que Zelensky acabe probablemente asesinado, expulsado o lo que sea. No lo sé. Pero todo esto es basura táctica, porque no hay ningún enfoque estratégico. Ni en Ucrania hay un enfoque estratégico más allá de la campaña de guerra psicológica que estamos llevando a toda máquina, ni en el suroeste de Asia hay un enfoque estratégico. Ahora bien, ¿existe una estrategia general detrás de Trump que diga, ¿por qué estamos haciendo esto? Creo que probablemente sí, y creo que todo gira en torno a China. Lo he dicho muchas veces, todo tiene que ver con China. Se trata de intentar llegar a China de forma indirecta, si se quiere, y de manera muy imperfecta, para frenar lo que cada vez más se está convirtiendo en el gigante mundial que va a acechar a Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo, en lo que está haciendo China ahora mismo
con los mercados del petróleo. China is doing right now, for example, just with the oil markets. China has become, because China se ha convertido, no porque sea la OPEP, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Arabia Saudí, ni ningún otro productor de petróleo o de productos similares, sino porque se ha convertido en un factor determinante en el mercado mundial del petróleo, en el precio, en la cantidad, en los plazos y en todo lo demás. Y eso es porque es un consumidor por excelencia. Ahora mismo, si siguiera adelante con sus planes de reponer su enorme reserva estratégica de petróleo, veríamos una gran alteración en los mercados. No causada por un país productor que quiere que suban los precios, sino por un país que consume el petróleo. Y si a eso le añadimos que China tiene ya tanta energía renovable y tanto carbón almacenado, podría perfectamente dejar el petróleo en pausa durante un tiempo, tanto en lo económico como en lo demás, y decirle al mundo: apañaos como podáis. Economic and otherwise, and say to the world, go to hell. We've got plenty of energy. We are self-sufficient. Tenemos energía de sobra, somos autosuficientes. Estás viendo el motor económico del mundo, que sale de Pekín, y estamos luchando contra eso con uñas y dientes, tanto en Ucrania y Europa como en el suroeste de Asia. Pero lo estamos haciendo de forma incoherente, porque Donald Trump no tiene ni idea de lo que acabo de decir. Trump actúa sobre la marcha y además con los pantalones sucios. Así que no tenemos una estrategia. Y lo que está pasando es que nos estamos quedando sin municiones, sin capacidad real para responder a una amenaza de seguridad si surgiera de repente, y sin gente en el mundo que se preocupe lo más mínimo por el estado de nuestro imperio, porque nos detestan. Mira lo que está haciendo Rubio en Venezuela. Mira el dinero que le hemos robado a Venezuela, más de $300 mil millones. En la práctica, estamos dirigiendo ese país con Rubio como virrey. Cuidado, Brasil, también te tiene en mente. Cuidado, Cuba, a ti seguro que también te tiene en mente. Este es el imperio de hoy, desatado por el mundo, usando su poder militar para exhibir esa actitud descontrolada, sin una estrategia coherente, más allá de esos grandes de arriba. Doug McGregor y otros los llaman globalistas. Creo que son mucho más que eso. Creo que son vestigios de los neoconservadores. Son vestigios de la gente que siempre ha estado con nosotros en este país, sobre todo en el Partido Republicano, que ve la guerra como el principal instrumento del poder y la hegemonía de Estados Unidos, y que ahora la ha convertido en el único instrumento junto con las sanciones. Y esto es una muestra de ello. Así que hablar de los HIMARS, hablar de los PAC-2 y los PAC-3, no es más que una demostración de los problemas en los que se encuentra el imperio. Al mismo tiempo, demuestra la falta de una estrategia real y también lo que va a pasar si seguimos por este camino durante mucho tiempo. Va a ser muy malo económicamente para el mundo y también para Estados Unidos. Y a la larga, creo que va a influir mucho en las elecciones de mitad de mandato en este país. Y si no íbamos a ver un intento de golpe de Estado, desde luego parece que ahora sí lo vamos a ver. Pero creo que va a fracasar. Creo que va a fracasar en una situación parecida a una guerra civil. No sé hasta qué punto se va a calentar esa guerra civil, pero pienso que va a ser algo drástico para el imperio. Y creo que todo va a estallar muy, muy pronto. Ahora mismo estamos mintiendo sobre la inflación, sobre la asequibilidad, sobre la creación de empleo y sobre muchas otras cosas. Pero Scott Bessent solo puede mentir durante un tiempo, hasta que el pueblo estadounidense despierte, salga ahí fuera, huela las rosas y vea lo mal que están empeorando sus vidas. Cuando se acabe el diésel, cuando los agricultores no puedan sembrar sus cosechas, cuando no haya maíz para el etanol, cuando todas esas cosas que tienen que salir bien, una tras otra, empiecen a fallar, las cosas se van a torcer muy rápido. Ahí es donde estamos. Así que me da rabia decirlo, pero hablar de los HIMARS y de Bandar Abbas frente a Isfahán o lo que sea es una tontería. No lo es, claro, para los iraníes que están al otro lado de esas bombas, pero sí lo es si miramos el panorama general, lo que le está pasando al imperio y por extensión los problemas del imperio en el mundo. No va a ser bonito.
En un mes o dos, la situación va a ser muy distinta, creo yo, a menos que cambiemos de rumbo de inmediato. Y no veo a Donald Trump haciendo eso. No lo veo hacerlo en Europa, ni en el suroeste de Asia, ni tampoco dentro del propio país. Le veo cada vez más tenso, más fuera de sí y más incapaz de tener ningún tipo de pensamiento estratégico que realmente tenga sentido. Y aquí viene lo interesante. Déjame llevarte a una llamada telefónica que recibió Colin Powell cuando era jefe del Estado Mayor Conjunto. La llamada era de un miembro muy importante del Comité de Servicios Armados del Senado en aquel momento, Chuck Hagel, que más tarde sería uno de los secretarios de defensa de Obama. En esa llamada, Chuck Hagel hablaba con el general Powell sobre la lista que tenía delante en su escritorio. Eran las listas de generales de 3 estrellas que iban a ser ascendidos y de 4 estrellas que también estaban en consideración. Y Hagel le dijo a Powell, no veo ni un solo nombre en esta lista que yo pondría al mando de un comando unificado, ni como jefe de servicio, y mucho menos para sustituirte a ti como presidente, o para ocupar algún otro puesto importante de 3 o 4 estrellas. No veo ni un solo nombre. ¿Qué pasa, Colin? Y tuvieron una larga conversación sobre cómo los ejércitos, todos los ejércitos, cada uno de ellos, habían creado, con la excepción de la Guardia Costera, y podría hablar de eso si quisieras, pero todos los demás habían creado un sistema que ascendía a personas incompetentes. Incompetentes en el combate, incompetentes en ética, incompetentes en cualquier aspecto que uno quiera mencionar, en todo lo que da a un general o a un oficial de bandera la posibilidad de tener un futuro exitoso al servicio de su país. No había ninguno. Eso es lo que Chuck Hagel estaba diciendo. Y ahora estamos pagando las consecuencias de aquello. No veo a nadie que no haya sido despedido. Un vicealmirante de la Marina, un general de 2 estrellas del ejército, un general de 4 estrellas que estaba de acuerdo con todo, hasta que lo echaron, Randy George. Y entonces empezó a hablar. Pero nadie dice nada. Kane no dice nada, al menos que yo haya notado. Kane está siguiendo el juego. Hegseth le dice lo que puede decir y lo que puede hacer. Estamos condenados a la idiotez en el Departamento de Guerra. No me lo estoy inventando, es así de grave. Es, literalmente, el fin de cualquier tipo de pensamiento estratégico racional en lo que respecta a nuestro complejo de seguridad, por lo que yo puedo ver. No hay nadie que piense con lógica, que piense con antelación, que piense a tiempo y que piense estratégicamente. Así que vamos a ver más de esto, cada vez más. Vamos a ver cómo continúa este asunto en el Golfo, ya sea que usemos el Canal Norte, el Canal Sur o la propuesta catarí de un canal central, que nunca será aceptada por Irán. O si estamos agravando la situación en Líbano, que ahora mismo, a pesar de las conversaciones que creo que se están celebrando en Italia, no van a ninguna parte, porque Netanyahu no quiere que vayan a ninguna parte. Y Netanyahu está centrado ahora en unas elecciones que cada vez parecen más perdidas para él, y cada día que pasa se comporta de forma más criminal. Está muerto de miedo ante esa posibilidad. Así que, en este momento, el mundo está maduro para un desastre, encabezado por el suroeste de Asia y por la incoherencia, la absoluta incoherencia de lo que Estados Unidos está haciendo allí. ¿Cuál es la diferencia esta vez en comparación con lo que ocurrió durante la Guerra de los 40 días? Estados Unidos está volviendo a implicarse, ya sabes, con el bloqueo, con los ataques. ¿Ves algún tipo de cambio en su estrategia en este momento? Creo que se avecina un cambio muy grande, la verdad. Y creo que acabáis de mostrar algunas imágenes que anticipan ese cambio tan drástico. Me refiero a que Irán podría ir con todo, por así decirlo, contra otros objetivos mucho más importantes y estratégicos. Por ejemplo, los de Arabia Saudí, lo que podría sacar de golpe entre un 12 y un 15% del petróleo del mercado. Y creo que ahora mismo hay mucha gente en el negocio del petróleo que está observando esto desde distintos ángulos,
pero ese es sin duda el más impactante. Y claro, hay algunos, como hace Trump constantemente, que junto con sus aliados van a aprovecharlo todo lo que puedan, sacando partido de la subida y la bajada de precios y de la volatilidad de los mercados. Pero hay algo que está ocurriendo ahora mismo que los tiene a todos muy preocupados. Y he consultado todos los canales del sector petrolero que conozco sobre este asunto. El New York Times incluso publicó un artículo sobre ello, aunque el artículo del New York Times era algo incoherente. De eso es de lo que acabo de hablar. La capacidad que tiene ahora China, gracias a su enorme éxito económico, de influir en los mercados del petróleo desde una dirección completamente opuesta a la que cualquiera habría imaginado. Es decir, no voy a comprar ese petróleo, o sí lo voy a comprar, y se lo voy a comprar a Irán, y lo voy a obtener de Irán, o cualquier otra combinación posible, ya sea absteniéndose o entrando con fuerza. China puede influir de forma considerable en los mercados del petróleo, hasta el punto de que el precio del WTI y del Brent fluctúe de manera muy marcada, algo que antes solo ocurría cuando la OPEP o un cartel como Rusia decía voy a retirar petróleo del mercado, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello. ¿Y sabes qué? Rusia también lo acaba de hacer. Rusia acaba de negar el diésel. Y adivina de qué va a tener una gran escasez Estados Unidos a finales de julio. De diésel. Y Rusia ha dicho, Putin ha dicho, vale, el diésel solo para uso interno. El diésel no sale al mercado. Vaya, ¿de dónde vas a sacar tu diésel, Estados Unidos? No puedes refinarlo, no puedes producirlo en la cantidad que necesitas. Entonces, ¿qué van a hacer tus camioneros? ¿Y qué pasa con las necesidades de diésel en el campo y todo lo demás, si es que siquiera pueden empezar a trabajar? Estamos hablando de que Donald Trump, creo yo, no tiene ni idea de todo esto. Y es porque tiene un gabinete que o bien no se entera de nada, o bien tiene demasiado miedo para decírselo. Y eso significa que no habrá ninguna acción positiva hasta que esa acción, cuando llegue, pueda incluso aumentar el drama del colapso. Ese es el panorama general. A pesar de todo el alboroto en el Golfo, el panorama más amplio de ese conflicto tiene dos partes. Irán controla el estrecho de Hormuz. Irán no va a renunciar al control del estrecho de Hormuz. Da igual cómo se quiere interpretar ese asunto. Si obligas a Omán a ponerse de tu lado y adoptar tu posición respecto a ese canal, el que va a lo largo de su costa, aún así no vas a impedir que Irán influya en ese canal. Y cada vez lo harán más, si ese es el eje central de su estrategia, el punto de avance. Y tienen que hacerlo, lo harán. El punto de apoyo trasero de esa estrategia no son el levantamiento de sanciones, ni las reparaciones, ni nada de eso. La parte final de todo eso es el programa nuclear. ¿Y sabes qué? No va a haber nada en el programa de Fridge. Y uno tiene que preguntarse, ¿tiene razón Ted Postol? ¿O la tienen quienes dicen que Irán ya ha tomado la decisión y podría construir un arma nuclear? O incluso que ya la ha construido y la mantiene en reserva hasta que tenga sentido usarla, hasta ver qué hace Netanyahu con su arsenal o lo que sea. Pero esas son las dos cuestiones clave. Son como dos puertas, el estrecho de Hormuz y su control, que Estados Unidos no ha recuperado de ninguna manera, y este bombardeo no ayuda en absoluto a cambiar eso. Y luego está el programa nuclear, que supuestamente era el objetivo final de Trump, pero que ahora, creo yo, está fuera de su alcance. Así que hemos fracasado. La guerra está perdida. Nuri, ¿cuál sería tu contraargumento para quienes siguen defendiendo la invasión de algunas de esas islas en el Golfo Pérsico? El general Mackenzie, hace apenas 2 días, dijo que una de las mejores opciones para Estados Unidos sería ir a la isla de Hawk o alguna de las islas del Golfo Pérsico, y desde allí podrían influir en el estrecho de Hormuz, quizá incluso llegar a controlar el estrecho de Hormuz.
I think that's like saying that Creo que eso es como decir que los franceses, al luchar contra el mayor incendio forestal cerca de París que han tenido nunca, no están enfrentándose a un fenómeno causado por el cambio climático. En otras palabras, ¿has estado alguna vez en la isla de Keshm? ¿Has estado alguna vez en las temperaturas a las que vas a entrar? ¿Has estado alguna vez en el régimen al que vas a entrar? Y por cierto, enséñame las tropas con las que piensas hacerlo, porque lo que yo te voy a mostrar es que son muy pocas. Aparte de las fuerzas de operaciones especiales que ya tenemos al máximo de su capacidad y desplegadas por todo el mundo, no tenemos las fuerzas necesarias para hacer algo así. ¿Y qué vas a hacer cuando entren en ese clima y en ese entorno en el que nunca han operado en toda su carrera, en el que los generales y los mandos que los dirigen tampoco han operado nunca, y que es, literalmente, de lo más hostil que existe? is forbidding to the maximum, and you understand if you look at Y lo entiendes si miras la zona de Kuwait justo debajo de Basora, hasta llegar a Mascate, y dices que antes había 70 millones de personas allí, y ahora puede que queden, como mucho, 30 millones, y muchos de ellos están huyendo para salir de allí, entonces comprendes la devastación que ha ocurrido en ese corredor. Era una pieza clave para que Estados Unidos pudiera influir no solo en el Golfo, sino en toda la región. Y ahora ha desaparecido. Ha desaparecido. Y esas imágenes que mostrabais de Jordania son solo ejemplos de lo que Irán podría hacer si quisiera, si señalara esos otros objetivos que tiene a su alcance, objetivos militares, y los eliminara. Pero imaginemos que amplían ese margen y van también a por los objetivos económicos, que sé que tienen localizados y sobre los que disponen de información de inteligencia. that I know they have pinpointed and have intelligence on. We're talking about disaster. We're talking about global. Estamos hablando de un desastre global, un desastre real en términos de la economía mundial. Con la posible excepción, aunque también se verían afectados, eso está claro, de Rusia y China, porque ahora mismo son casi inexpugnables frente a estos impactos y tienen capacidad para afrontarlos. Rusia, porque en cierto modo ya lleva tiempo lidiando con ellos desde que empezó la operación militar especial. Y China, porque tiene una enorme profundidad estratégica y económica. Ellos pueden aguantar, pueden resistir básicamente por sus propios medios, con sus propios mercados, su propia gente y su propio sistema. Nosotros no podemos, y el resto del mundo tampoco. We can't, nor can the rest of the world. Europeans right now, leaders in Berlin and Ahora mismo, los europeos, los líderes en Berlín, en París, en Helsinki y en otros lugares, están actuando como si siguieran una partitura que dice, me estoy suicidando. Me estoy suicidando, ya sea por mi constante rusofobia y lo que eso va a provocar, o porque al final Putin se va a cansar de ellos y va a atacar un objetivo de la OTAN. Entonces, se invocará el artículo 5 y quedará demostrado que no sirve de nada. Dios sabe qué efecto tendrá eso en el apetito de Rusia por seguir actuando. No creo que se incremente, pero podría pasar. Podríamos acabar consiguiendo justo lo que decimos temer. Podríamos tener a Putin merodeando por más territorio de la OTAN del que ya ocupa, y con bastante peso y munición para hacerlo. Putin podría lanzar un ataque solo con sus misiles, no nucleares, solo misiles, que devastaría esos países. Los devastaría. Ayer, Donald Trump dijo que va a imponer un 20% en este intercambio para la mayoría. Va a ser, Quiero ver tu agencia de cobros. Quiero ver el destructor o el crucero que entra ahí a cobrar. Quiero verlo. sí, hoy ha dicho que no va a cobrar un 20% a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. En su lugar, buscará inversiones y contratos comerciales con los estados del Golfo, y ellos tendrán que compensar. No sé qué pensar. Imagina que empiezas una guerra, y ahora tienes a esos países implicados en la guerra. Están combatiendo, están recibiendo ataques con misiles iraníes, y tú quieres que inviertan en tu país. ¿Cuál es el resultado para los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Israel ya no está ahí. Israel empezó esta guerra, pero ahora no forma parte del conflicto.
y Estados Unidos, junto con los países del Golfo, están luchando contra Irán. The United States together with GCC countries are fighting Iran. If there is a GCC country left, Nima, Si queda algún país del Golfo, Nima, quizá haya alguien con quien negociar. Pero dudo mucho que quede mucha gente en Bahrein. Lo dudo muy seriamente. Y cada vez tengo más dudas sobre cuánta gente queda en Qatar y cuánta queda en general en la zona de las instalaciones estadounidenses, incluyendo Arabia Saudí. Y ahora tenemos, ni siquiera he mencionado esto, una declaración completa de los hutíes diciendo que vuelven al combate y que el Mar Rojo será pronto un territorio imposible. Bab el-Mandeb y el oleoducto saudí serán destruidos. Bab el-Mandeb and the Saudi pipeline will be destroyed. Riyadh must be shivering right now because Riyadh debe de estar temblando ahora mismo, porque no tiene la capacidad de reaccionar de verdad ante eso de una forma significativa y eficaz. Y si los hutíes son siquiera una sombra de lo que fueron, van a devastar toda esa región. Van a devastar toda la región. El Mar Rojo quedará cerrado, y entonces tendremos otro estrecho crucial para el comercio, básicamente en manos de quienes afirman estar dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir la ayuda a Israel, lo que en la práctica significa voy a detener el tráfico en el Mar Rojo. Sí, I will stop traffic in the Red Sea. Yeah. You know, Sabes, cuando ayer Arabia Saudí decidió atacar Yemen, pensé, ¿qué está pasando por sus cabezas ahora mismo? ¿Qué es eso? ¿Por qué necesitan hacerlo justo ahora? Why do they need to do that right now? What They else know can the they do? capabilities of Yemenis. saben de lo que son capaces los yemeníes. ¿Qué más pueden hacer? Saben que su oleoducto está en peligro. Saben que si pierden ese oleoducto y si Irán atacara otros objetivos en Arabia Saudí, objetivos exclusivamente económicos, es decir, el petróleo y las instalaciones relacionadas con él, estarían acabados. La Casa de Saud tendría que hacer lo que Turki al-Faisal me dijo una vez en una comida: coger nuestros dátiles y nuestro alcohol, retirarnos al desierto y volver a las tiendas. Podríamos estar hablando del final de la Casa de Saud, con Irán como el principal responsable de que eso ocurra. Hay algo casi bíblico en todo esto. Es decir, estamos hablando de que nosotros mismos creamos al monstruo, por así decirlo, en el que se ha convertido Irán, y ahora estamos obteniendo lo que deseábamos, pero no exactamente de la forma en que lo imaginábamos. What we wished for, but not getting it in quite the way we assumed. Instead, we have made Iran what it was. En cambio, hemos hecho de Irán lo que fue con el Shah, el poder hegemónico del Golfo. Sin nuestro control sobre esa hegemonía, vamos a generar un Estado muy poderoso en una región crítica del mundo que por nuestros errores estratégicos y la imbecilidad de Donald Trump está completamente indispuesto hacia el imperio. Eso es lo que vamos a crear. Ese será el resultado de todo esto, si es que hay un después. Si no acabamos recurriendo a lo nuclear y montando un buen lío, ese será el resultado. Habríamos creado en Irán lo que siempre dijimos que existía, aunque con muy poca justificación para afirmarlo, un Estado totalmente opuesto al imperio, de enorme peso en la región del Golfo Pérsico. Aliado, prepárate, con China y con Rusia. Y quizá, cuando todo esto termine, cuando las cosas se calmen con Turquía. When it's over and things boil down with Turkey. Yeah. Here is what Donald Trump tweeted, Larry, moments ago. Esto es lo que Donald Trump acaba de tuitear. Larry, hace unos momentos. El petróleo está fluyendo como nunca antes, gracias al increíble poder del ejército de Estados Unidos. Un saludo especial al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, y al comandante del Mando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper. Gracias a ellos y a todos los miembros del ejército más poderoso del mundo con diferencia, el estrecho de Hormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto para Irán. Y eso se debe a sus mentiras, su violencia y su malicia, que los están llevando por el camino de la destrucción total. Eso es lo que ha tuiteado Donald Trump. Y anuncia un bloqueo total, pero solo para los barcos que vayan hacia o desde puertos iraníes y transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní. Básicamente, está restableciendo el bloqueo a Irán en el Golfo Pérsico. ¿Cómo eso va a ser libre para los demás países? I don't know
how is that going to be free for other countries? Because there is no- Donald Trump is the leading voice. Donald Trump es la voz principal de la campaña de guerra psicológica que están llevando a cabo la CIA, el MI6, el Mossad y otros, dirigida sobre todo a Europa, aunque ahora se está desplazando en gran medida hacia el suroeste de Asia. Y él es la voz principal de esa campaña. En una campaña de ese tipo, lo que haces es observar la realidad, si es que puedes detectarla. A veces pienso que a Donald Trump le cuesta hacerlo, pero tiene gente a su alrededor que, en cierta medida, sí puede. Y entonces lo que haces es llamarlo por su contrario. De eso trata la guerra psicológica. Miras algo rojo y le dices al mundo que es azul. Miras algo rosa y le dices al mundo que es escarlata. Miras la realidad y le dices al mundo que es una ilusión. De eso trata esta campaña de guerra psicológica que estamos llevando a cabo en todo el frente de Ucrania y en el suroeste de Asia, de contar mentiras y de intentar que esas mentiras parezcan creíbles. Por desgracia, los hechos siguen apareciendo ante nosotros y desmontando esas mentiras. ¿Cuántas mentiras, Nima, ha dicho Donald Trump? Hasta ahora, solo en lo que respecta a Irán. ¿Cuántas mentiras ha dicho a los iraníes, al pueblo estadounidense, a los europeos, a la gente del Golfo? ¿Cuántas mentiras ha dicho y cuántas se han descubierto? ¿Y ha mostrado algún sentido de culpa? No, simplemente sigue mintiendo. Y en eso estamos metidos. Lamentablemente, esas mentiras probablemente acabarán volviéndose en su contra, y de forma importante, tanto a nivel interno como internacional. Si las anteriores no lo han hecho, creo que estas sí lo harán. La verdad, no recuerdo que haya dicho nada correcto. Yo tampoco. Esa es una afirmación muy coherente. Yo estaba buscando así y nada, no salía nada. Sí, también tienes que preguntarte a ti mismo. Estoy leyendo a toda esta gente que está elogiando a Lindsey Graham, uno de los peores, creo yo, estadounidenses que han pisado la faz de la tierra. Lindsey Graham, tanto en su vida personal como en la profesional. Y bueno, hasta cierto punto, conocí a Lindsey Graham bastante de cerca, a través de mi padre, que fue un gran partidario suyo cuando se presentó por primera vez al Congreso. Es así. Ves a toda esta gente elogiando a Lindsey Graham y te entran ganas de vomitar. Y aún así, hay gente que lo hace. Y todavía hay quienes siguen aferrados a los principios básicos del MAGA. Y sin embargo, todo lo que representa el MAGA ha sido completamente falseado por su líder principal, Donald Trump. Y aún así, más de 40 millones de estadounidenses siguen creyendo en ello. Se apunta hacia Don Amos. His reaction to Lindsey Graham, Su reacción a Lindsey Graham, tuvo una entrevista en Fox News, en CNN. Se ve lo triste que está. Dijo que había perdido a una persona muy importante, porque era alguien muy distinto para él. Podía negociar, llegar a acuerdos, hacer lo que hiciera falta con demócratas o con republicanos. Era un facilitador para Donald Trump. Le ayudó muchísimo, como él mismo dijo en esa entrevista. Y yo simplemente estaba comparando su reacción con el asesinato de Charlie Kirk. Cuando le preguntaron, ¿qué siente por Charlie Kirk? Fue asesinado. Respondió, me siento bien. Fíjate en ese salón de baile que estáis construyendo aquí. Va a ser un edificio impresionante. Básicamente no respondió a la pregunta. Pero cuando hablamos de Lindsey Graham, se ve lo cerca que estuvo Donald Trump de él. ¿Y cómo se siente ahora respecto a Lindsey Graham, teniendo en cuenta toda la historia entre los dos, todas esas peleas que tuvieron? Pero al final, él forma parte del establishment. Donald Trump es el establishment. Donald Trump 2.0 es completamente distinto al 1.0. Creo que lo han atrapado. Se tragaron a Donald Trump y a su administración, incluso antes de que fueran elegidos. Creo que hay una afinidad extraordinaria. Puede que te sorprenda, pero creo que existe una afinidad maravillosa entre Lindsey Graham y Donald Trump, forjada en el fuego del caso Epstein.
Así es como lo explicaría. Creo que aún hay mucho por descubrir sobre Lindsey Graham, si es que llega a salir a la luz. Pero dudo seriamente que ocurra, porque conozco mi estado natal. Harán todo lo posible por ocultar lo que pueda saberse sobre Graham en general, y sobre Epstein en particular. Y creo que eso fue lo que unió a Trump y a Graham más que cualquier otra cosa, su complicidad, su culpa reflejada en sus vidas personales, tal como aparecen en los archivos de Epstein. Eso forjó, digamos, una camaradería de culpa y de miedo. Pero eso forjó gran parte de la relación tardía entre el hombre que llamó a Donald Trump un necio y el hombre que llamó a Lindsey Graham un necio. Algo parecido a lo de Ted Cruz y todos los demás. En el amor y en la guerra y en política todo vale. Pero fue bastante repugnante algunas de las cosas que se dijeron el uno del otro. Y luego reconciliarse y hacerlo tan completamente en lo político y en lo personal se forjó en los fuegos del caso Epstein. Y ahí hay mucho de lo que no tenemos información, nada, absolutamente nada, y probablemente nunca la tengamos. Quiero decir, así es como funcionamos hoy en día. Ya ves, seguimos ocultando hechos y acontecimientos relacionados con el asesinato de Kennedy, de los dos Kennedys, Bobby y John, y con el asesinato de Martin Luther King. Seguimos ocultando cosas que estuvieron muy directamente relacionadas con esos asesinatos, cosas que a los estadounidenses les resulta difícil aceptar. Con esto pasará lo mismo. Donald Trump ha creado un terreno fértil, si seguimos existiendo mucho tiempo más, un terreno en el que se podrá excavar para encontrar cosas así. Dudo que lleguemos a conocer toda la verdad sobre los archivos de Epstein, porque hay demasiada gente poderosa e importante implicada, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos. No solo el príncipe Andrés, que es, digamos, la punta del iceberg. Son muchos. Creo que hay filántropos, hay humanitarios, toda esa gente que recorre el mundo con millones de dólares haciendo cosas buenas y que, bueno, convirtieron la isla en un lugar que visitar. Benjamín Netanyahu, Larry, estaba hablando en hebreo con un público israelí y dijo: les diré a los líderes de Irán, no den por hecho que habrá paz si nos atacan. No sé por qué. Tiene miedo de que Irán los ataque ahora mismo. Veamos cuál puede ser su valoración. ¿Irán se está preparando para algún tipo de ataque? Creo que sí. Creo que sí lo es. Y creo que esa es una de las razones por las que, tácticamente hablando, quiere mantener su posición en el Líbano y no quiere cumplir con los acuerdos. Aunque participe en las conversaciones, no va a cumplir, porque necesita mantenerse en medio, por así decirlo, de la capacidad de Hezbollah de atacarle al mismo tiempo que Irán. Ya vio lo devastador que fue eso antes, y no quiere volver a pasar por lo mismo. Así que se va a quedar donde está en el Líbano, o incluso puede que amplíe un poco su presencia. Y ahora sabemos, leí el otro día las noticias libanesas, y sospecho que son bastante precisas, cuántos civiles libaneses, que no tienen nada que ver con Hezbollah, ha matado el ejército israelí. Es terrible. Él es, ya sabes, el jefe, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Él lo dijo. Dijo que han destruido todo en la parte sur, todos esos pueblos, ciudades, Rafah. Lo llamó el modelo Rafah. Y están aplicando ese modelo Rafah en Líbano, en Siria. Están haciendo lo mismo, Larry. Y esto es... Hoy ha habido una reunión entre el gobierno libanés y los israelíes. Parece que Estados Unidos está gestionando un memorando de entendimiento entre el gobierno libanés y los israelíes. Y todo giraba, una vez más, en torno al desarme de Hezbollah. Este tipo de propuestas no son soluciones prácticas para lo que está ocurriendo. No estarán satisfechos. Quiero decir, la gente del entorno de Trump no estará satisfecha hasta que el gobierno libanés esté disparando contra cada operativo de Hezbollah en el Líbano. Y eso no va a pasar. No lo van a hacer.
No han podido hacerlo antes. No han querido hacerlo. Quizá algunos de sus líderes sí. Pero de lo que estamos hablando es de volver a una guerra civil amarga y muy destructiva, si es que todavía se puede dañar más al Líbano porque prácticamente lo hemos destruido. Y sé que incluso quienes simpatizan con el lado estadounidense y quieren ayudar a Estados Unidos en el Líbano, y que quizá en esa ayuda buscan eliminar la capacidad de Hezbollah de llevar el dolor de Israel al Líbano, ni siquiera estoy seguro de que eso lo detendría. De verdad que no lo sé ya. Creo que Israel ha llegado tan lejos que ahora tiene que terminar el trabajo o ser destruido. Y cuando digo terminar el trabajo, quiero decir que quieren el Líbano. And when I say finish the job, I mean they want Lebanon. And the United States would welcome them having Lebanon. Y Estados Unidos estaría encantado de que ellos se quedaran con el Líbano. El régimen que está ahora mismo al mando vería con buenos ojos que Israel tuviera el Líbano. Creo que el propio gobierno libanés, las mismas personas que están en ese gobierno, lo saben. Así que están entre la espada y la pared, sin duda. Nos mantenemos con Estados Unidos y con la ayuda que nos ofrece, y tratamos de manejar la relación con Israel como podamos para evitar que se apoderen completamente del país, o simplemente colapsamos y entramos en una guerra civil. Y no creo, sinceramente creo, que Israel acabaría más o menos en la misma situación que en el 82. No ganaría esa guerra. Hezbollah saldría reforzado, y al final, muchos libaneses que ahora no tienen nada que ver con Hezbollah acabarían pasándose a ese bando. Y entonces habría una guerra entre los israelíes y los libaneses, por así decirlo, en general. La gente dice no, nunca se pondrán de acuerdo. Esas facciones jamás se unirán. Bueno, te sorprendería lo que puede pasar cuando tu país se ve amenazado de forma existencial y no ves otra salida. ¿Y qué pasaría con esa enorme embajada de más de $1.000 millones que acabamos de construir en el Líbano, básicamente para que el MI6, el Mossad y la CIA puedan infiltrarse en toda Asia Central? Probablemente la perderíamos. Pero vamos a perder mucho más. Vamos a perder mucho en la región. Cuenta con que la mayoría de nuestras instalaciones en el suroeste de Asia desaparecerán, serán destruidas, o si el país anfitrión aún tiene algo en pie, nos expulsará. Ayer hubo un informe en CNN que decía que Estados Unidos podría haber usado entre un tercio y la mitad de su reserva de munición crítica durante la guerra, lo que ha generado preocupación por posibles escaseces en el futuro. El problema no es solo la producción, Larry. Se trata también de los minerales de tierras raras. Sí. La semana pasada, no sé si lo oíste, pero China ha dejado de vender minerales de tierras raras a Japón. Sí, China ahora mismo es autosuficiente. No sé cuánto tiempo puede durar eso. Sospecho que bastante. Pero su industria interna, junto con los aliados que tiene, como Malasia, Vietnam y otros, es suficiente para su crecimiento económico. No necesita a Occidente. Así que, cuando dices que China tiene que vender esas cosas, estás mintiendo descaradamente. China no necesita venderlas. Puede mantenerse por sí misma en la mayoría de los casos, y en los casos en que sí necesita compradores externos, los encuentra. Eso se llama poder. Poder económico. Ser la primera economía del mundo. ¿Cree que Donald Trump sabía que Arabia Saudí iba a atacar a Irán o a Yemen? Porque Axios informó de que Donald Trump habló con MBS. Le dijo, vas a tener todo mi apoyo. Adelante, ataca el objetivo en Yemen. ¿Quieres saber la verdad? A ver, por lo que me cuentan mis amigos, y no estoy en la región, así que no puedo comprobarlo personalmente, sospecho que alguien como Pepe Escobar sí podría hacerlo. Los hutíes nunca pararon, y los saudíes tampoco. Hay una guerra de baja intensidad que sigue todo el tiempo, y los saudíes hacen su parte, de forma insidiosa, mientras los hutíes la combaten o hacen lo que pueden para socavarla. Nunca se ha detenido.
La guerra nunca se ha detenido. It's never stopped. The war's never stopped. You know that Lindsey Graham was in Ukraine because he was talking about Sabes que Lindsey Graham estuvo en Ucrania porque estaba hablando de apoyar a Ucrania y tiene una resolución. Quieren enviar más apoyo a Ucrania y además es una resolución bipartidista. Donald Trump dijo que va a respaldarla y enviar más ayuda. Incluso están hablando de permitir que Ucrania fabrique, como mencionaste al principio de esta conversación, sistemas Patriot en su propio territorio. Espero que Ucrania consiga mejorarlos. Patriot systems in Ukraine. I hope Ukraine is going to improve them because I mean, you can't make this Porque es que stuff up vamos, when no te lo Postol puedes shows you inventar. videos and then talks about Cuando this Postol te enseña los vídeos y luego te explica la balística y la dinámica, lo ves claro. Tú mismo mostraste parte de eso. Ves los misiles subir y no hay detonación. Luego los ves caer y ahí sí, ves la detonación. Si has visto toda su colección de vídeos, y supongo que sí, ves aquellos en los que se despliegan municiones múltiples, los misiles balísticos que al alcanzar cierta altitud lanzan submuniciones. Y algunas de esas submuniciones son como granadas de mano o no sé, como un cartucho de dinamita o algo así. Son pequeñas, hacen daño, pero en un área muy limitada, aunque hay muchísimas. Y luego hay otros, como proyectiles de obús de 155 milímetros, que impactan en esas submuniciones y están dando en el blanco, todos. Y creo que entre los vídeos que vi con Ted, había un Patriot, un PAC-2, creo que era un PAC-3, que realmente alcanzó su objetivo. Aparte de ese, nada. Todo caía, todo estaba cayendo, todo impactaba. Así que lo que tienes es una tecnología obsoleta. Lockheed Martin, Raytheon, AirTex, como quieras llamarte, es una tecnología obsoleta. Vas a hacer algo distinto en Ucrania. ¿Ucrania va a aplicar sus conocimientos para mejorar este misil, hacerlo más eficaz? No lo sé, pero eso será dentro de 3 años. Para entonces, puede que desde la perspectiva de Moscú ya hayamos bombardeado a la OTAN con armas nucleares. Esto forma parte de la campaña psicológica, de la guerra psicológica. No tiene sentido. Es totalmente irrelevante en cuanto a lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras Rusia se prepara, creo yo, para avanzar por toda la línea, probablemente desde la frontera con Bielorrusia hasta justo al norte de Odessa. ¿Pueden hacerlo? ¿Quieren hacerlo? ¿Lo están preparando con misiles tipo Iskander, con ataques y demás? Parece que va a ser sangriento. Están matando a algunos civiles. Me sorprende, Nima, que estén apuntando con tanta precisión hasta ahora, que de verdad estén minimizando, y Putin ha dicho que quiere hacerlo, las bajas civiles. ¿Dónde más ves que eso ocurra? Desde luego no lo ves en el lado ucraniano cuando matan a gente, y tampoco lo ves en el caso de Estados Unidos e Irán. Quiero decir, algunos de los objetivos que estamos atacando ahora mismo son claramente crímenes de guerra. Y aún así seguimos haciéndolo. Creo que en el Pentágono se ha decidido, Pete Hegseth lo ha decidido, y también el Congreso, a pesar de que los demócratas le hayan criticado por ello, que a partir de ahora somos una nación imperial sin Estado de Derecho. Punto. Ni nacional ni internacional. No hay constitución, no hay leyes internas que valgan nada, y tampoco hay derecho internacional, porque lo hemos anulado. Y así es como vamos a actuar. Vamos a matar gente en alta mar. Vamos a matar gente donde queramos matar gente. Estamos, como imperio, en el negocio de matar gente por todo el mundo. ¿Sabes lo que eso significa para un hombre que pasó 31 años de su vida en el ejército? Me resulta repugnante. No puedo creer que con casi 82 años haya llegado a un punto en el que mi país sea un fuera de la ley internacional, cuyo propósito sea matar a otras personas con las que no está de acuerdo. Eso es lo que somos, ¿no?
It seems that Iran is attacking Kuwait and Parece que Irán está atacando Kuwait y que ahora mismo están golpeando algunos objetivos allí. Ahora mismo. Ahora Is there mismo. anything left ¿Y qué fue de... ¿Queda algo en Kuwait? Sí, parece que sí, porque el asunto, Larry, es que el ministro de Exteriores iraní dijo ayer que Estados Unidos está convirtiendo todo el país en una base. Están moviendo cosas, ya sabes, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en otros países. No se trata solo de la base estadounidense. Están por todas partes y están usando... Bueno, esa es la percepción que tienen los iraníes, tal como dijo el ministro de Exteriores de Irán. Yeah, I could understand Kuwait because Kuwait was Sí, puedo entender lo de Kuwait, porque Kuwait era nuestra instalación más grande y más importante para la recepción y el traslado de personal. Había mucho movimiento allí. Y el gobierno kuwaití fue muy colaborador con lo que queríamos hacer. Pero Bahrein, ahora mismo, debe de estar hecho un desastre. Me pregunto cuánta gente queda realmente en Bahrein, aparte del personal estadounidense. Y también tengo que preguntarme por los Emiratos, y en cierta medida por Qatar, porque deben de haber perdido alrededor del 50% o más de su población. Y la mayoría de ellos son esenciales para el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿estamos básicamente tomando el control de esos países? So are we just taking over these states? Last night, at least, there were more than... Y anoche al menos hubo más de 30 misiles y drones impactando en Bahrein. Dije, ¿qué está pasando en Bahrein? Bahrain. I said, what is happening in Bahrain? How do... No. There can't No be puede much quedar more mucho en said. pie, ¿verdad? It's just... Quizás sea simplemente la tierra que están usando los Estados Unidos. No lo sé. ¿Y qué pasa con la vida de la gente que vive allí? Well, maybe they've just decided it would be a logical Bueno, tactic. quizás simplemente decidieron que sería un movimiento táctico lógico si de verdad nos tomamos en serio que esto va a ser una guerra larga, que puede durar para siempre. Tal vez pensaron en expulsar a la gente, quedarse con su territorio y militarizarlo. Quiero decir, a lo mejor dejas a la familia real en algún sitio desde donde puedas hablar con ellos por teléfono. Pero, por lo demás, pasas a controlar su país. El único país que probablemente pondría objeciones firmes a algo así sería el que está implicado en este comercio, y ese es Omán. No creo que su gobierno acabara aceptando algo de ese tipo. Sé que los presionamos mucho. Ultimately go along with that sort of thing. I know we strong-arm them. We strong-arm them to support our position with regard to this. Les presionamos para que apoyaran nuestra posición respecto a los canales del sur y del norte. Les forzamos, más o menos, a decir que sí, que estaban de acuerdo en que un lado debía ser de Irán y el otro de los demás, como Omán, y que Omán debía gestionarlo y todo eso. No sé en qué acabaron las conversaciones en ese sentido, pero no creo que llegaran a ningún acuerdo. Y como dije, el funeral interrumpió todo. Pero Omán no es como esos otros estados. Están sujetos a los caprichos del imperio, pero creo que lucharán contra esos caprichos todo lo que puedan. Creo que les gustaría que los estrechos quedaran resueltos y que cada parte controlara su canal correspondiente. Controlling their appropriate channel. There is a joint investigation by the... Hay una investigación conjunta de Der Spiegel, en Alemania, junto con The Insider y Le Monde, en Francia. Están hablando de lo profunda que es la relación entre Rusia y China, en lo que se refiere al sistema de defensa aérea, a las capacidades defensivas, a la seguridad, y también a Starlink. El tema de Starlink es muy importante ahora mismo para los rusos, porque todos esos drones están usando Starlink para atacar objetivos en el interior de Rusia. Y lo llaman, Larry, lo llaman el nuevo eje del mal, porque recuerdo, Hay que meter ese malvado. Yeah. la primera vez que usaron ese término fue durante la administración Bush. Irán es el eje del mal. Después de que Irán les ayudara en Afganistán, salieron diciendo, voy a apuñalarte por la espalda y tú eres el eje del mal. Y ahora tenemos un nuevo eje del mal con Rusia y China. No hay manera, Larry, viendo la guerra en Ucrania,
y cómo los europeos, junto con Estados Unidos, están redoblando su apuesta en lugar de dar un paso atrás. Pero fíjate, no hay ninguna señal de lo contrario. Incluso el gobierno francés. Macron dijo que van a permitir que los ucranianos produzcan armas francesas en Ucrania, armamento francés. Y eso no es dar marcha atrás, eso es escalar la situación. Así que, en la mente de los líderes en Irán, en Rusia, ¿qué les queda, aparte de contraatacar o seguir luchando? We're looking at exactly what Estamos viendo exactamente lo que tengo que decir. Me lo esperaba. No quería esperarlo. No quería predecir qué ocurriría. No quería que se volviera tan oscuro como se ha vuelto. Pero estamos viendo un declive imperial, afectado por un ascenso, digamos, también imperial. Y uso la palabra imperial solo para describir la hegemonía, el poder y el uso de ese poder que conlleva. Estamos viendo cómo chocan dos sistemas gigantescos, pero uno de ellos está en ascenso, y ese ascenso se acelera cada día. Tanto en lo militar, con estos conflictos, como que es, sin duda, el ingrediente más importante de todos, en lo económico. Y el otro, poco a poco, se desvanece. And the other one drifting away. And this one that's drifting away, that's the demise is Y este imperio que se está desmoronando, que ya tiene la caída encima, está luchando con uñas y dientes y va a pelear con todas las herramientas de propaganda que tenga a su alcance. Será una lucha perdida, pero vamos a pelearla. Vamos a pelearla. Vamos a pelearla hasta el final. Y me temo que ese final marcará la diferencia entre el declive imperial y el auge imperial del pasado, que nunca se resolvió con un desarrollo tecnológico que destruyera a todos. Solo eso, que llegaremos a usar armas nucleares porque en el último momento de nuestra caída decidiremos que es inminente. Y entonces usaremos armas nucleares para intentar frenar esa caída. Y creo que ahí se acabará todo. No me gusta ponerme religioso con esto. No me gusta sonar como si predijera un final al estilo de Nostradamus. Nostradamus type ends, but I think I was reading something the other Pero sabes, creo que el otro día leí algo sobre cómo Newton predijo cuándo sería el fin, usando métodos científicos y todo eso. Y suena absurdo, pero no lo es, porque hay una diferencia enorme. Estas cosas ya pasaron antes, con el imperio persa, con el romano de Occidente, con el romano de Oriente, con el bizantino en que se convirtió, con el mongol, con el mogol. Todo eso ya ocurrió, pero ninguno de esos pueblos tenía los medios tecnológicos para destruir el mundo en el momento de su derrota. Nosotros sí. Y eso, en mi opinión, cambia completamente el cálculo. Lo que deberíamos hacer no es luchar contra ese ascenso y esa caída del poder, sino adaptarnos, colaborar, hacer todo lo posible para afrontar el problema de las armas nucleares y del cambio climático. Quiero decir, cualquiera que viva ahora mismo en Francia y dude del cambio climático tiene que estar un poco mal de la cabeza. Están perdiendo gente por el calor. Están perdiendo gente por incendios forestales que nunca habían visto antes. Y esto solo va a ir a peor y peor y peor a medida que avancemos. He estado allí, he hecho el análisis, he visto los estudios de caso, he visto las simulaciones de lo que pasa en el año 2050 y en el 2060 y cómo todas las potencias vecinas están en sus fronteras del sur con ametralladoras, matando gente para evitar que les roben la comida, el agua y todo lo demás. Hacia eso nos dirigimos, y no lo vemos. Estamos jugando con esta basura que va a acelerar, agravar y profundizar la crisis, y quizá acabar con todos nosotros. Sueno como Jeremías o algo así, hablando de los israelitas. Me siento así. Si no despertamos ante el peligro de las armas nucleares y ante el peligro de la crisis climática, estamos perdidos. Quizá haya algo de religioso en todo esto. Brasil no será aceptado, por muy inteligente que seas. ¿No es curioso? ¿No es curioso que el único país de Sudamérica que parece alinearse con la idiotez de Donald Trump sea Argentina? Y que Argentina esté en la final de la FIFA. Me encanta Messi. Por eso llevo la camiseta del Barça. Pero hay que pensar en estas cosas. Todo está conectado. You have to think about this stuff.
It's all connected. Yeah. Yeah. It is. Sí, lo está. It is Está conectado. Gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Thank un you. placer, Thank you, como Larry, siempre. for being with us today. Great pleasure, as always. ¿En qué? Nos vemos pronto. You Bye-bye. take care. Adiós, tenemos mucho. Take care. Dios. Bye-bye. Gracias.